Como todos los espectáculos itinerantes, el invierno es la temporada baja. Así que para ganar dinero, había decidido ser animador de espectáculos eróticos, de festivales eróticos, para ser más exactos. Así que yo ya sabía lo que era un festival erótico. Hablo un poco como una niña, pero mi padre me dijo, hay mujeres que hacen striptease, que se desnudan. Sabía a los 7, 8 años que la homosexualidad existía. Sabía que existían los travestis, así que es cierto que eso era complicado, porque cuando llegaba a la escuela el lunes por la mañana diciendo sí, saben que los hombres pueden estar con hombres y que las mujeres pueden estar con mujeres, me decían, está loca. Y en realidad no estaba loca, es solo que sabía cosas que los niños de mi edad no sabían. Y entonces mi padre, con palabras de niño, lograba hacerme entender toda una apertura sobre la sexualidad que pocos niños tenían. Y un día había comprado una casa en una carretera en Bélgica que se llama Bruges-Steenweg y que conecta Courtrai-Bruges. Y en esta carretera no había mucho que hacer, aparte de vender a los coches o abrir un burdel. Y entonces, básicamente, querían vivir allí y vender coches, excepto que al lado había una fritería y entonces se dijeron, no, pero espera, yo no voy a vivir allí y oler las papas fritas de la mañana a la noche, está muerto, mira a la izquierda, mira a la derecha y dice, va, voy a abrir un burdel. Entonces yo fui muy rápido desde la apertura, fui tras bambalinas. Yo no iba a ver lo que pasaba en las habitaciones ni en el bar. De hecho, lo que hay que entender es que mi padre me llevaba allí porque para él era su negocio. Es como si fuera tendero, panadero y pastelero. Bueno, hay que pasar por el bar para ver cuánto queda. Es una logística para verificar cuántas botellas de champán quedan, si las toallas están limpias y si alguna cama necesita reparación por una pata rota. Cuando era joven, pasaba tiempo con mi papá como cualquier niña. Él me decía que teníamos que pasar por el burdel. Así que iba y ahí estoy detrás del escenario y ahí estoy con las chicas y las veo viviendo su vida mientras esperan, que dicen aquí está, que se hacen las uñas, que llaman a su familia, a sus hijos, a su novio, que se preparan un festín. Y luego llega un cliente, así que ahí ellas se presentan y luego hay un cliente que la elige y ahí vemos si continúa o no. Así que después hay un servicio. Y luego todo depende de la naturaleza del servicio. Es el completo, no el completo. Y entonces después la vemos regresar. 45 minutos después, 1 hora después, como si nada hubiera pasado. No sé, pero en cualquier caso, algo sucedió. En realidad sabía lo que significaba un burdel y un prostíbulo. Sabía muy bien lo que era, porque mi padre ya me lo había explicado, porque ya había visto la calle d'Arcote en Bruselas, las chicas en la vitrina. Sabía muy bien lo que era una prostituta. Entendí perfectamente lo que mi padre me decía, no necesitaba repetirlo. Sin embargo, lo que no me di fue la magnitud que iba a tener en mi vida de adolescente y de mujer. Pero inevitablemente eso tuvo una consecuencia en la forma en que me veo, me visto, me arreglo. Por ejemplo, había cosas que no podía ponerme. Barretes, lápiz labial rojo. Porque es lo que ella llevaba y porque pensé, en realidad, no era que quisiera ocultarte lo que está pasando, pero pensaba que eso solo pasaba en los burdeles. Eso no sucede en la vida. Lo mismo para eso sucede en los burdeles, no sucede en la vida. Para mí fue un poco complicado. Además estaba haciendo ballet, entonces en términos de sí, y en el conservatorio tenía problemas muy graves con el cuerpo. Estaba muy atrapada. De hecho, los profesores me decían que había algo en mí que no podían descifrar. Lo sabía. Era así porque mi padre estaba a favor, está claro. Pensaba que debía defender otra imagen para precisamente no decir, ves, es la hija del procto, es justamente la hija de su padre. Y eso para mí era de un dolor increíble. Soy la hija de quien soy, la hija de un macro. Mi sueño siempre dije, mi sueño era que mi padre fuera, contador, profesor. Mi sueño era que él fuera profesor y que tuviéramos una vida, entre comillas, menos agitada, porque además de eso aparece en France 2 y en TF1. Entonces ahí él me había hecho el trío ganador y le había dicho, por favor, te difuminas porque yo no quiero que se sepa que eres tú. Y cuando le hablaba de eso, él me decía que está bien, no es grave. De hecho, él siempre lograba cambiar la situación a algo positivo. Solo me decía que no importa, de todos modos, espera, te diré la cantidad de clientes que tengo.
que es peor el que va o el que lo hace. Así que me enfrentaba a preguntas como esa y me decía: Siriel, sé realista. La vida no son los ositos cariñositos. Pero cuando le hablaba de eso, él me decía: no te importa. No, no me importaba tanto como eso a mis abuelos. En realidad a mis abuelos tampoco les importaba. Nadie estaba orgulloso de lo que hacían. Nadie. O de hecho, constantemente teníamos un diálogo de sordos porque él no veía dónde estaba el mal. Me consideraba egoísta por pensar en mí mismo y decir que debía hacer ciertas cosas por esa razón. Él me dice: no, pero eres tú quien se impone eso. ¿Dónde está el mal en que yo dirija un burdel? De hecho, según mi padre, es algo muy simple. Yo proporciono una casa, ustedes están allí, la puerta de entrada está vigilada, hay una gerente que maneja toda la logística, están en una sala con una cocina, televisión, sofá, cocina, hacen lo que quieren. Van a hacer su presentación, tienen condones, tienen toallas. Mi padre ponía todo eso a disposición, así que estaba regulado. Y si ella me decía: yo solo vengo los fines de semana, ¿ok? Solo vienes los fines de semana. En realidad eres libre, haces lo que quieras. Además, en aquel entonces, mi padre pagaba para que las chicas se quedaran mucho tiempo en nuestra casa. Era un acuerdo 50-50. Entonces había 100 euros, 50 euros, 50 euros. A saber que en Bélgica, y eso es lo que hace que muchos franceses, porque nosotros vivimos en la frontera francesa, eso es lo que hizo que mi padre tuviera estos burdeles que funcionaban muy bien, porque en Bélgica, aunque la ley es un poco quisquillosa, pero eso, es parte de Bélgica, si no, no es divertido y si no, no somos nosotros, es tolerado, no es legal, es la legislación la que dice eso. Y ahora, desde 2022, creo, es legal. Entonces ya no solo es tolerado, sino legal, eso está bien. Yo creo que eso está bien porque permite regularlo y también evita una especie de desafío al acoso. Porque bueno, aún así hay riesgos, ya están en la calle, la comodidad de la calle, sin reescribir la historia. Pero sí, hay riesgos. Mientras que si están en una casa y están bien cuidadas, calientes, tienen todo para vivir y realizar sus servicios, iba a decir de manera adecuada, finalmente en total seguridad, es un poco más tranquilizador que estar al borde de una acera. Y escucho a muchas personas decir: sí, pero bueno, no están felices, no son esto, no son aquello. Sí, existen redes y personas forzadas a hacerlo. ¿Es seguro? ¿Está decidido? Lo sabemos y tenemos que luchar contra eso, porque podemos equiparar eso a la esclavitud. Por otro lado, aunque probablemente siga siendo una minoría, hay personas que quieren hacerlo. No debemos juzgar, sino respetar. Y yo los animo si están contentos de hacerlo. Yo no estoy aquí para hablar en su lugar porque no soy ella y solo quiero contar mi historia como hija de un maíz, de mi adolescencia, cómo lo vivo cuando lo aprendo a los 16 años, cómo lo interpreto a los 16 años y cómo lo interpreto 15 años después con retrospectiva. ¿Qué me ha aportado? ¿Para qué me ha servido en realidad? Sin embargo, es cierto que yo hablé muy poco con esas chicas porque era bastante muda y como no estaba muy de acuerdo con mi padre, no les hablé mucho. Pero escuchaba y observaba mucho y aún así aprendí algunas cosas de ellas. Más allá del hecho de que mi madre me enseñó el nombre, ellas me lo enseñaron porque en realidad siempre tendemos a creer que las prostitutas están a disposición de quien quiera escuchar. Pero en realidad no, ellas son quienes deciden. Y son ellas las más fuertes, aunque pensemos lo opuesto. Son mucho más fuertes de lo que pensamos. De hecho, no debemos creer que el trabajo de una prostituta es simplemente proporcionar un servicio más. El objetivo de una prostituta, ante todo, es ser una gran psicóloga. Es una psicóloga muy, muy grande, psicóloga. Porque a veces el chico solo quiere venir para escapar y ella le va a servir una copa, le acariciará la pierna diciéndole: no te preocupes, cariño, todo va a salir bien. Él se va contento. Ella obtiene beneficios sin entregarse completamente. Entonces, finalmente, al 100%, no ha entregado su cuerpo, digamos. Hoy quiero hablar de eso porque mentí mientras era una mentirosa profesional. Hoy quiero hablar de eso porque en realidad estoy harta de mentir. En algún punto tu pasado siempre te alcanza. Cuando llegué a París pensé que por fin podría contar lo que quisiera. No hay nadie que sepa de dónde vengo y en realidad eso te alcanza. Eso te alcanza porque cuando pasas un momento íntimo con alguien, ya sea una cita o incluso una amiga, yo no doy mi confianza así como así.
Pero después de una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, tienes ganas de confiarte. Y luego a veces es demasiado tarde. Te dices, pero ahora, si lo digo ahora, ¿qué pensarás si no lo digo? Y después un día me dije, ¿sabes qué? Lo voy a decir porque estoy harta. No estoy por encima de eso. ¿Fue la edad o la madurez lo que lo hizo? No lo sé. Pero me digo, si no me quieren porque vengo de allí, no importa. En realidad toda esta historia me ha permitido también saber lo que realmente quería. Y de inmediato respeté las elecciones de los demás. Es genial, incluso puede ser de orden general. A veces soy un poco crítica, soy humana, es normal, pero es cierto que, de hecho, entrar de inmediato en la fase cruda del sexo, cuando se supone que debes descubrirla de manera dulce e inocente, te pone las ideas en su lugar de inmediato. Te preguntas, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Realmente quiero descubrirlo de esta manera? No. Y por lo tanto siempre he querido tomarme el tiempo. No tenía prisa, así que a los 25 años más o menos, estamos en verano, es la víspera de mi cumpleaños, estamos el 13 de junio, mi mejor amiga me pide que vaya a su casa y no quiero ir. Y ella me dice, pero sí, ven, ven, ven. Pensé que si insistía quizás tenía algo que decirme, no lo sé. Y me cuesta ir, tomo un taxi. Recibo un mensaje de texto que dice, mis más sinceras condolencias, era un hombre maravilloso. Quizás fue mi abuelo quien murió extraño. Pero había visto algo en Facebook deslizarse morir el día antes de cumplir 50 años. Es triste, bueno, aún no he llegado. Tomo un taxi y decido ir a casa de mi mejor amiga, en el 18º, y abro Facebook, porque no hay nada más que hacer en un taxi. Y ahí me encuentro de nuevo con esto, morir un día antes de cumplir los 50 es demasiado triste. Y ahí voy a ver los comentarios. Y ahí veo el nombre de mi padre. Ok. Ahí grito en el taxi. Y ahí me digo, pero ¿podemos hacerlo de nuevo? Solo estoy leyendo en Facebook que mi padre ha muerto. Entonces grito yo. El taxi me pregunta qué pasa. Entonces le digo que él se ofreció a comprarme una botella de agua, pero yo me negué rotundamente. Lo que vas a hacer es que vas a pisar el acelerador. Ve rápidamente a la calle Bachelet. Y llego a la calle Bachelet y le digo a Alex que abra rápido. Veo a mi madre y ahí comprendo que se acabó. Por supuesto, alucino, murió en su coche en un desvío. No sabemos muy bien qué pasó y no sabemos qué ocurrió. Encontramos su coche aproximadamente 24 horas después. ¿Fue el motor el que falló? Bueno, no el motor, pero ¿hubo un coche fantasma? ¿Tuvo un paro cardíaco? No lo sabemos. ¿Tuvo una ruptura de aneurisma? Mi duelo duró, creo, 2 años, 3 años. Fue muy largo porque éramos muy cercanos. Pero, como cualquier persona que pierde a alguien muy querido, no creo ser alguien extraño en ese aspecto. Y hoy lo asumo completamente, me he emancipado, ya que de lo contrario no estaría aquí, no hablaría de ello ni haría un podcast al respecto. Pero inmediatamente quise hablar de ello, aparte de 2 años después de su muerte. Ya quería hacer algo, excepto que era más doloroso. No tenía la madurez, no había entendido algunas cosas, pero siempre quise hacerlo, hablar de ello. De hecho, no me conviene para nada. Mentir no es algo que me guste, así que quería hacer algo al respecto. Comencé a escribir, pero tuve algunos problemas informáticos. Así que decidí convertirlo en un podcast. ¿Y por qué lo hago? Porque estaba harta de mentir. Y también para corregir cierta hipocresía, pero en cualquier caso para sacar a la luz lo que yo he visto en los burdeles. Es una forma de rendirle homenaje. Diría que en cierto modo él envió un mensaje de que no veo qué hay de malo en hacer esto, etc. Yo lo entendí con el paso de los años, ya que maduré, crecí y cuando pensé en eso, pensé en él y le dije, papá, lo que interpretamos mal, intentaré que se interprete bien. Lo que hiciste, lo que percibimos como oscuro, intentaré sacarlo a la luz y eso es lo que intento hacer lo mejor que puedo.